Muy buenos días, queridos estudiantes del primer año. Sean bienvenidos a una clase más del curso de comunicación. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar del tema géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Pues bien, para eso nos hacemos una preguntita. ¿Qué obras literarias has leído? ¿Y qué fue lo que más te gustó? Nosotros acabamos de leer una obrita, ¿se acuerdan? La Metamorfosis. ¿De quién? De Franz Kafka. Y cuando les pregunté cuál fue la parte que más le gustó o qué fue lo que le gustó de la obra, algunos contestaron, por ejemplo, que era la parte en la que Gregorio Samsa amanece convertido en un insecto. A otros les gustó, por ejemplo, la actitud de la hermana. ¿Se acuerdan de que era la única que se compadecía y demostraba su amor y afecto hacia Sansa? Muy bien. Los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Acá préstenme mucha atención, ¿ya? Los géneros literarios es la clasificación de las obras literarias según su forma, estructura textual y contenido, ¿ya? Las obras literarias se pueden clasificar en 3 géneros. Uno, este de acá, es el épico narrativo, ¿ya? Y aquí está la novela que acabamos de leer y también la que estamos leyendo ahora, ¿no? En El Viejo y el Mar. Muy bien. También tenemos al género lírico. ¿Recuerdan? El género lírico son aquellas que están escritos en verso, y el género dramático, acá está, que son escritas mayormente en diálogos. Por eso es que se dice dramático o teatral. ¿Por qué? Porque estas obras están destinadas a ser representadas ¿dónde? En el teatro. Muy bien, a continuación vamos a hablar de cada una de las 3 para que lo tengamos claro. En el género épico narrativo, ¿ya? La definición es que relata en prosa. Nosotros ya sabemos que es en prosa, ¿recuerdan? Son aquellas obras que son escritas en toda la línea. Es un relato en toda la línea, a diferencia de los verbos, ¿recuerdan? De que un conjunto de versos se componen en una estrofa. Eso de ahí se da en el género lírico, ¿recuerdan? Que lo estudiamos ya en la unidad pasada. Muy bien, entonces el género épico narrativo ya es aquellos que relatan en prosa acontecimientos o hechos. Inicialmente estaban escritos en verso, ¿ya? O sea, se inició escrito en verso, pero en su evolución ahora se narran en prosa. Su estructura se escribe en prosa, ¿ya? Es decir, que no está sujeta a medida o cadencia, es decir, que esta de acá no tienen rima, no son asonantes o consonantes o asonantes, ¿ya? Estas son libres, ya son escritos libres. Su estructura tiene una secuencia, es decir, si tiene una secuencia, tiene un inicio, ¿ya? Es decir, cómo inicia la obra, tiene un nudo, el problema, y el desenlace, cómo se resuelve este conflicto. Pueden dividirse en capítulos y párrafos. En los aspectos formales, la narración puede tratarse de hechos reales, o sea, que pasan en la vida real o cotidiana, o imaginarios, o también denominados ficticios, es decir, que no suceden en la realidad, son imaginados. También presentan personajes, ¿ya? Esta presenta diversos elementos determinados, como personajes, acciones, ya, por ejemplo, tomando como ejemplo, valga la redundancia, la obra Metamorfosis. ¿Quiénes son los personajes? Gregorio Samsa, la hermana, la mamá, ¿cierto? El papá, las acciones, ahí están los espacios y los lugares, y también suceden en un tiempo determinado. Los autores utilizan algunas veces el flashback. ¿Y qué es el flashback? Es una vuelta repentina al pasado del personaje. También entre sus aspectos formales se dice que existe la presencia de un narrador. ¿Y quién es el narrador? Es la persona que narra, que cuenta la historia. Y este personaje es creado por el autor. Tiene la misión de contar que la historia puede ser observador, solo cuenta lo que ve, puede ser omnisciente, conoce todo, hasta los pensamientos de los personajes, y lo narra en tercera persona. Puede ser protagonista,
y testigo. Ha asistido al desarrollo de los hechos y lo narra aquí en primera persona. En las especies, aquí hay dos especies. Está la especie épica y la especie narrativa. En la especie épica está acá la epopeya, el cantar de gesta, el poema épico. Y en la narrativa acá tenemos a la novela, el cuento, la leyenda, el mito y la fábula. Entonces no se olviden, el género épico narrativo es aquel que se narra o se escribe en prosa, ustedes ya saben. El lírico, ya este se narra en verso, ya expresa el mundo subjetivo del autor, ya es decir, los pensamientos, sus sentimientos, ¿no? Pueden ser de amor, de tristeza, de alegría, del autor mediante el verso. Ya su estructura es que se utilizan versos, ya sujetos a una medida, ya, y estos a su vez están agrupados en estrofas. Pueden ser libres, ya, es decir, pueden no tener rima. Los aspectos formales. El poeta se inspira en su propia emoción, ¿ya? Y si es que se inspira en su propia emoción, es decir, en sentimientos que él mismo siente, entonces representa un mundo subjetivo. Utiliza recursos estilísticos o literarios para comparar, adornar, darle musicalidad y ritmo a sus versos. ¿A qué nos referimos con recursos estilísticos? Recuerdan que estudiamos la metáfora, la anáfora, la catáfora, la personificación, ¿se acuerdan? Esos son los recursos literarios, ¿ya? Y entre sus especies tenemos a la oda, la égloga, la elegía, la epístola, que son cartas ya en verso, y la canción. Tenemos por último al género dramático. Como les expliqué anteriormente, este es conocido como dramático teatral. ¿Por qué? Porque sus obras están destinadas a ser representadas ya en un teatro. Por eso se denomina como dramático teatral. La definición, esta, a diferencia de las otras, busca representar la realidad a través de personajes y diálogos. Puede estar escrito en prosa o en verso. Entonces, cuando ustedes ven una obra que tiene diálogos, está en el género literario, dramático o teatral. Su estructura está dividido en actos, escenas y cuadros. Mantiene una secuencia. Acá es importante mantener la secuencia de inicio, nudo y desenlace para que el espectador obviamente pueda entender la obra. Lleva diálogos y acotaciones. ¿Qué significan acotaciones? Indicaciones, ¿no? Breves. Tiene aspectos formales. Entre los aspectos formales tenemos la expresión literaria se centra en los diálogos que entablan los personajes. Los personajes se guían de las acotaciones o indicaciones, ya que están dentro de los paréntesis de los diálogos. Es decir, cuando dice María y entre paréntesis dice entra enojada, o sea, ella va a entrar enojada, ¿no? Entonces, esa es una acotación, por ejemplo, en el momento de la representación. Las especies literarias están acá las tragedias, como las que vimos en el ejemplo de Edipo Rey, es una tragedia, es decir, está basada en hechos o estos hechos representados en la obra teatral es trágico, ¿no? Es una desgracia. La comedia, que te causa gracia, el drama es una combinación entre tragedia, tristeza y alegría. El auto sacramental se refiere al acto de la Eucaristía destinado a ser representado en público. Aquí aparecen personajes bíblicos, ¿ya? El sainete, ¿qué es el sainete? El sainete es una pieza dramática jocosa, ¿ya? O sea, graciosa, ¿ya? En un acto de carácter costumbrista y popular. Y por último, la ópera, que es una obra dramática, ¿ya? Y es dividida y está representada con actores que se expresan mediante el canto, ¿ya? Entonces, estas mencionadas son las especies literarias. Muy bien, espero que ustedes hayan entendido. Ahora sí, resolvamos las actividades. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos, cuídense chicos.